Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por donde nos estén escuchando, en cualquier lugar del mundo. Estamos aquí en otro espacio de Bienvenido a tu Universo, en otra de estas entrevistas que me gusta a mí hacer, siempre acercando a gente que nos ayuda en este camino del despertar, de empoderarnos, de vivir mejor, como me gusta decir. Y hoy tenemos desde Miami a Edgar Duque. ¿Cómo estás, Edgar? Un gusto saludarte. Hola Gabriela, el gusto es mío. Muchas gracias por esta invitación tan bonita. Bueno, gracias a ti por prestarte a conversar un rato. Edgar tiene su plataforma que se llama Cosmos Tao y bueno, vamos a justamente hoy a hablar un poco de eso. Es o se define como coach o una persona que acompaña nuestros procesos Exacto. cuando necesitamos, así que vamos a dejarlo que él hable. Cuéntanos, primero, ¿qué es ser un coach? ¿Qué es el coaching? Porque se habla mucho, pero a lo mejor si necesitamos esa herramienta o si queremos consultar a un coach, a veces no nos animamos porque no sabemos bien de qué se trata. Sí, y gracias por la pregunta porque es bien interesante y por lo menos desde el método coherencia de Cosmos Tao, utilizamos una de las herramientas que es el coaching, pero muchas personas no saben bien qué es el coaching y hay en este momento una proliferación de coach por todas partes porque el ser humano como tal tiene una esencia muy bonita que es compartir siempre lo que le ha dado buen resultado y desde ahí quiere uno entregarse para con los otros. Y ahí es donde surgen diferentes metodologías. Una de esas metodologías es el coach o el coaching. Como tal, cuando yo estoy ejerciendo la labor, lo diríamos que es el coaching. Entonces, el coaching es una metodología que para mí en este momento, como yo la catalogo, es una herramienta sagrada y es muy, muy, muy sagrada porque el principio del coach es no hacer nada por la otra persona, no hacer nada por el cliente, solamente acompañarlo y saberle hacer preguntas para que el mismo cliente sea el que se dé las respuestas. Desafortunadamente hay muchos que se llaman coach, pero están tendenciando las respuestas en las personas o las están queriendo llevar hacia donde ellos quieren y no hacia donde el cliente quiere ir o tiene un potencial de ir. Entonces, ahí es donde yo digo que viene un concepto de lo sagrado, y es que de una u otra manera cada uno de nosotros como seres humanos venimos a experimentarnos aquí en este plano material, en esta tierra, como seres conscientes, y si hablamos de ser seres conscientes, pues no necesitamos que nadie nos diga para dónde ir. Cada uno debemos elegir hacia dónde queremos ir. Eso sí, en esa elección, si requerimos relacionarnos con otras personas para hacer mejor nuestro camino o recibir herramientas, metodologías para que nos sirvan a nosotros para ir hacia donde queremos, pues eso sí está muy bien. ¿Sí? Claro, bueno, porque justamente tú dices, ¿no? A veces eh, estamos en un proceso y, bueno, buscamos a lo mejor ayuda o una amiga, o un amigo que nos escuche, un familiar, pero pareciera que eso no nos alcanza, porque escuchamos frases como cuando las crisis llegan, ¿no? Bueno, Sí, no sé, ve hacia adentro, busca tus respuestas, conócete a ti mismo, o qué querés. A veces es más fácil decir qué no queremos, pero más difícil decir, bueno, qué queremos para nuestra vida o por qué exacto. camino queremos transitar. Entonces, el coach sería una persona que podemos, digamos, que nos va a dar la mano en ese proceso, que nos va a dar Sí, sí, sí. herramientas. Como yo lo digo, el coach es una persona que tiene una linterna y está todo oscuro. Y el Mm. cliente dice hacia dónde quiere ir, entonces nosotros como coach simplemente ubicamos la linterna hacia donde dice el cliente que quiere ir. Ahora el que tiene que avanzar en ese camino es el cliente. Qué ¿Mm? bonito, me encanta lo de la linterna. Bueno, pero esa será una linterna muy mágica, porque justamente a veces es difícil, nos es difícil poner luz, ¿no? Todos hemos pasado por Sí, procesos donde a lo mejor en nuestro entorno nos decían, bueno, pero no es tan difícil, bueno, pero no pasa nada, y sin embargo uno
estaba en crisis o estaba en indecisión o no encontraba. Entonces, cuéntanos qué herramientas tiene esa linterna, cómo es ese proceso de Como tú dices, es acompañar en esa mágica crisis. y realmente la magia de la linterna está en las preguntas, ¿sí? Mm. Date cuenta que tú acabas de mencionar una palabra que es muy clave, que es la crisis. Cuando yo entro en crisis, desde el método coherencia decimos es porque hay una deficiencia de información, ¿sí? Si no hubiera deficiencia de información, no habría crisis. Ah, Entonces, lo que estoy tratando de encontrar es alguna información que a mí me permita lograr ver otra vez hacia donde yo pueda o quiera ver, ¿sí? qué Pero cuando me interesante. encuentro en crisis es porque no tengo la información de ver hacia algún lado que yo quiero ver, pero no encuentro cómo. Me encanta esa definición, Edgar. Y sin embargo, a veces estamos en crisis y empezamos como, yo digo, a sobreinformarnos, ¿no? Leemos, buscamos videos, Sí. a lo mejor hasta hacemos cursos o cosas, o buscamos un oráculo, pero esas respuestas no se aclaran. ¿Por qué? Porque precisamente las respuestas no están afuera y parte del problema que tenemos y por la cultura en la cual hemos estado inmersos y que en este momento está cambiando, y cuando digo cultura en la cual hemos estado inmersos casi es desde la misma historia de la humanidad y hasta ahora estamos haciendo un cambio, un pequeño cambio, y ese cambio es que nosotros estamos esperando que alguien venga a hacer por nosotros. Entonces no buscamos la respuesta, estamos buscando es una herramienta que alguien haga por mí, Mm, ¿sí? Y porque ya nos estamos, cuesta. sí, somos niños todavía niños psíquicos, o en nuestra psiquis tenemos un comportamiento de niño donde el niño es el que requiere que venga alguien a hacer por él. Pero tú te das cuenta que cuando llegamos a la adolescencia es un momento de rebeldía, y en esa rebeldía estamos rebelándonos contra lo que ya se venía haciendo y vamos a proponer nosotros algo. Lamentablemente también por la misma cultura en la cual estamos involucrados, en la adolescencia no generamos unas dinámicas o unos escenarios propicios para que el joven muestre su creatividad y se muestre tal cual como él puede ser. Y lo vamos es amoldando al mismo sistema que nosotros ya traíamos, en el cual necesitamos de alguien que venga a ser por nosotros. Pero naturalmente, hormonalmente, biológicamente, psicológicamente, en la adolescencia es un momento muy, muy clave para poder ir por nosotros mismos. Pero ahí, si no lo sabemos hacer, vamos a seguir buscando a alguien que haga por nosotros. O sea que este camino tiene que ver mucho también con la creatividad personal, con, digamos, desafiar esas normas o leyes que a lo mejor regían mi universo hasta un momento y atreverme a buscar nuevas, a buscar como, bueno, a Así es. descubrir esos nuevos caminos, ¿no? Sí, desde el método coherencia también decimos que para yo generar un cambio en mi vida tengo que romper con los valores y las normas míos. Si Claro, sí, no porque rompo con mis normas y con mis valores, no puedo generar un cambio. no se trata de rebelarse contra lo de afuera, sino contra lo que uno se impone, ¿no? Sí, Contra... sí, así es. ¿Y cómo surge esto de armar un método? Este método coherencia, que además me encanta el nombre, porque siempre desde, bueno, por lo menos desde mi universo, siempre creo que la coherencia, ¿no? Corazón, palabra, pensamiento y acción es lo que nos lleva a ser nosotros mismos, a ser más auténticos, a poder. Así que me encanta el nombre, pero cuéntanos un poco cómo surge el método y cómo se arma si una persona llega hasta ti buscando esta ayuda o buscando este acompañamiento. Sí, pues mira, en este momento tengo 52 años de edad y más o menos desde los 10, 12 años estoy involucrado con todos este tipo de procesos gracias a mi padre, a mi madre, a mis abuelos que eran muy proclives a la apertura de pensamiento y a explorar creativamente en función del desarrollo de nosotros como seres humanos. Entonces, he tenido la oportunidad en estos, digamos que casi 40 años y casi que de a 10 añitos por cada uno de esos 40, de explorarme desde la parte sexual creativa, desde la parte mental intelectual, desde el sentir y desde el tomar evidencia con los 5 sentidos de las realidades que nosotros vivimos. Cuando digo los 5 sentidos, es el cuerpo ya físico como tal, viviendo experiencias.
Entonces también trabajé mucho alrededor de, no sé, terapias físicas, trabajé en algún tiempo y practiqué el masaje, la acupuntura, estudié medicina tradicional china. En algún momento me interesé por las emociones, dándome cuenta que lo físico dependía mucho de la parte emocional y estudié muchísimo el tema de las emociones y el sentir. También llegó un momento que me volví muy intelectual, esa ha sido más mi base, y estudié muchísimo desde diferentes culturas, diferentes herramientas, diferentes disciplinas. Y la parte creativa, pues digamos que es la que más estoy explorando ahora, esa parte sexual creativa donde ya me arriesgo a ir por cosas nuevas y dentro de eso nuevo está el método coherencia. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no era solamente la parte física, biológica, que no era solamente la parte emocional, que no era solamente la mente y no era solamente tener los deseos de uno transformarse, sino que todo eso debería estar en coherencia y de ahí es que surge el método. Así que el método engloba todos estos aspectos, podríamos decirlo, de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando llegamos bueno, a Cosmos Tao y queremos o necesitamos, aunque no me gusta a veces usar la palabra necesitar, pero bueno, queremos o elegimos animarnos a esa transformación? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer proceso que tú como coach, en ese proceso de coaching, alientas o invitas a la persona que llega a comenzar? Bueno, pues lo primero, por ejemplo, si estuviéramos en una sesión y como tú estás mencionando palabras y hubo un conflicto ahí con una palabra que era necesidad, Ujú. por ejemplo, entramos a ver que la palabra necesidad hay que saberla ubicar. No tenemos que entrar en conflicto con ella, sino simplemente saberla ubicar. Entonces, en mi caso, en el método tenemos dos egos, un ego yin y un ego yang. La palabra necesidad se la entregamos al ego yin, que a él le encanta eso. Le Ujú. encanta la comodidad, el confort, el disfrute material, físico, y él necesita mucho. ¿Sí? Entonces la necesidad la ponemos en el cuerpo físico, la ponemos en la parte material, en el querer tener un resultado físico y material. Y ya lo que yo elijo, que es crecer internamente a través de desarrollo de capacidades, ese es el alimento de mi ego yang. ¿Sí? O lo que la gente de pronto le gusta llamar espiritual. ¿Sí? Entonces, al ego espiritual, al ego yang, le vamos a dar desarrollo de capacidades y al ego yin le vamos a dar satisfacción de necesidades. Me encantó, nunca había escuchado esto del ego yin y el ego yang, me encantó, porque el pobre ego que a veces lo cascoteamos mucho, como decimos en Argentina, ¿no? Pero que también lo necesitamos, ¿no? Y es el que Sí, después, como tú dices, goza de esas, bueno, de esas satisfacciones como a veces son las cosas materiales que queremos concretar, o las cosas, los reconocimientos, o bueno, todo eso que al ego le encanta, ¿no? Pero sí. me parece súper súper lindo poder verlo desde esos dos lados. Siempre vamos a necesitar lo que tiene fecha de vencimiento y caduca, pero vamos a generar lo que se requiere desde la necesidad con lo que no tiene fecha de vencimiento y no caduca, que es nuestra propia conciencia. Y ahí también utilizamos dos términos que son el término de vacío. Hay un vacío en el cual yo me siento que estoy en el universo de las infinitas posibilidades y es un vacío de abundancia, pero si yo me ubico en el ego más material, más yin, allí el vacío es de soledad, es de escasez. ¿Mm? Claro, Entonces, claro. ese vacío de soledad y escasez necesita que le llegue algo para poder él estar bien. Entonces, recogemos desde las capacidades que estemos queriendo desarrollar, las potenciamos y vamos pasando de lo que era una idea o un deseo de la conciencia a que se densifique y se materialice. Aquí también surgen otros dos conceptos dentro del método y que es lo que he visto mucho en las personas, que muchos, por ejemplo, dice que renuncian, perdón, que se desapegan del dinero y de lo material. Pero lo que yo me he dado cuenta es que como no pudieron densificar lo material, Mm. antes de llegar a lo material ya están renunciando. Entonces no es un desapego, sino una renuncia. Porque yo solamente me podré desapegar de lo que ya haya sido mío.
Qué interesante, Edgar, qué interesante, porque es cierto que, bueno, en este camino uno va encontrando personas como dicen, bueno, no, no, porque en realidad a mí eso es porque no me interesa, ¿no? Pero en una parte es porque de alguna manera no me animo a materializarlo o no No he me siento podido, no sé capaz o no he cómo. podido. Qué interesante. Y Entonces, el proceso en el método es acompañar a una persona desde sus deseos a que los disfrute físicamente y en ese caminar de disfrutar las cosas materialmente, que lo va a tomar como evidencia a través de sus cinco sentidos, ha crecido espiritualmente. qué bueno, porque en estos momentos también, bueno, de esta situación mundial, ¿no? Que hay mucho temor a por ahí a perder las cosas materiales o a no poder concretarlas. Bueno, a los cambios más que nada, yo creo, ¿no? Que se están viviendo en el mundo en estos momentos, está como esa delgada línea de decir, bueno, no, al final no, porque no era tan importante o no lo necesitaba. Sí, Yo también creo que darnos la posibilidad de, digamos, de tener un confort desde lo material o desde lo que cada uno sienta que necesita o sienta que quiere, es darnos valor y ese valor nos hace pues exacto. crecer interiormente, ¿no? Y dime, Edgar, ¿estos procesos suelen tener como un tiempo, o sea, un planeamiento desde el método o con cada Pues persona puede mira, ser diferente? sí, con cada persona es muy diferente, pero hay cosas que son, digamos que hay fases estandarizadas y lo que va a pasar en el proceso está estandarizado. Lo que no está estandarizado es los tiempos que cada persona se pueda tomar para pasar cada uno de los pasos que hay que pasar. O ¿Sí? sea, hay como etapas, como caminos que ya están marcados. Sí, Bueno, vamos a ir de aquí a aquí, de aquí a aquí, sí. Y los así. podemos evidenciar en un proceso bien. Y tenemos la forma de darnos cuenta en qué parte del proceso estamos a través de las preguntas que se le va haciendo al cliente y que el mismo cliente va respondiendo. Y de acuerdo a cómo va respondiendo, nos vamos dando cuenta, yo lo llamo, en qué nivel de conciencia está en términos de esa manifestación que quiere, para ir llevando a esa persona desde la conciencia que viene de lo sutil, que no se ha logrado densificar, hasta que esa conciencia toma materialización, se densifica. Esa conciencia que viene de lo sutil, lo podríamos llamar a lo que primero es nuestra idea o nuestro deseo. Sí, sí. Sería pasar de la idea al concepto, del concepto al sentir eso que yo quiero vivir y del sentir eso que yo quiero vivir a tomar evidencia con los cinco sentidos. En cada uno de esos pasos hay una Gabriela. Una Gabriela que es la que tiene los deseos, otra Gabriela que es la que piensa y desde unas lógicas arma unos conceptos, una Gabriela que siente y una Gabriela que le gusta el confort y vivir desde la experiencia material la vida que estamos viviendo. ¿Qué pasa? Y también tengo una gráfica para eso. Vamos en un carruaje de 4 caballos y cada caballito va por su lado. Entonces, cuando yo veía una película que se llama Ben-Hur y veía esos gladiadores que se montaban en esos carruajes, no era cualquier cosa lo que tenían que hacer, era bien complejo el Sí. manejar esos 4 caballos porque además eran carreras a muerte. ¿Mm? Entonces, ¿quién lograba ganar? El que supiera ser uno solo con ese carruaje, los 4 caballos y el cochero. El cochero es la conciencia y cada uno de los caballos es el mundo de los deseos, el mundo de las ideas y los pensamientos, el mundo del sentir y el mundo material. Si los 4 no van en función del mismo propósito, pues el carruaje se desbarata. O sea, cómo alinear esos cuatro caballos y ser Sí, nosotros un buen y jinete, así ¿no? como dato curioso, porque los vi muy bien, el cochero tiene que saber guiar en una curva 2 caballos a un ritmo y 2 caballos a otro ritmo. ¿Sí? Los 2 caballos que van a un mismo ritmo serían los deseos y la parte mental, que es muy sutil, y los otros 2 caballos que van a otro ritmo son las emociones, los sentimientos, el sentir y el mundo de los sentidos, el del cuerpo físico. 2 y 2, pero los 4 hacen uno solo. Diríamos que son los 4 elementos y la quinta esencia.
Muy interesante. Y dime, ¿qué pasa con que a veces, ¿no? Justamente las personas cuando están ante una crisis o ante un conflicto, siempre hay como un apuro, ¿no? Un deseo de que ya todo termine, de que ya todo esté, de que ya, digamos, de que ya llegar a esa meta o a ese sentirme bien a veces, ¿no? Cuando está la crisis. ¿Qué, qué elementos hay o qué momentos hay en el método para que uno pueda como empezar a ver la luz al final del túnel, como a veces decimos, ¿no? O esa chispita Sí. de que va viendo una resolución. Pues no es tan fácil explicarlo acá en pocas palabras porque es un proceso que está basado mucho en la palabra que dice la persona. Yo, como le digo a las personas, les sirvo de oído, ¿sí? Buda tenía unas orejas gigantes, ¿sí? Y eso, pues muchos lo llaman que es la inteligencia. Entonces la inteligencia está en saber escuchar. Entonces, en mi caso yo ofrezco un servicio de orejas, porque nosotros como seres humanos nos queda muy difícil escucharnos a nosotros mismos. Entonces yo lo que intento hacer con el cliente es que él va hablando y yo le digo a él en determinados momentos que escriba eso que acaba de decir. Y en eso que acaba de decir, tal cual como está construida la frase, está diciéndome cómo está viviendo su vida. Entonces, caemos en cuenta de si esa frase que está diciendo corresponde con hacia donde él quiere ir para que ubiquemos la linterna hacia allá, o si no, pues que me diga hacia dónde quiere ir porque esa frase me está diciendo que vamos para otro lado. O ¿Mm? sea que esa frase nos sirve o para ver si vamos por el camino equivocado o para ver si tenemos que intencionar ese camino. No, no hay caminos equivocados tampoco dentro del método. Siempre son Acá buenas, sí, porque hablamos de son mucha nuestras. integración y por eso también es muy novedoso. Eh, Ningún camino es equivocado porque de acuerdo a las experiencias que tú tengas, estás haciéndose el camino, ¿sí? Cuando vemos un niño que tiene un año y se está subiendo a una silla, a un asiento, todos decimos que el niño se está intentando subir. Y no es que el niño se esté intentando subir, el niño se está subiendo al asiento, sino que por su tamaño, por el tamaño de la silla, por la experiencia, por la movilidad de su cuerpo, lo hace de esa manera. Pero él no está intentando, él se está subiendo. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí con esto que nosotros vivimos. No cometemos errores, estamos yendo hacia donde vamos. Eso que llamamos error es la oportunidad de tener una nueva información para generar una nueva capacidad y con esa capacidad llegar a donde yo quiero. La comprensión de que siempre el camino es perfecto, ¿no? Y que vamos Sí, y que todo nos sí. está Ah, sirviendo. Lo que pasa es que a veces, bueno, a veces es el ego o las emociones que sentimos, a lo mejor sufrimiento o pérdidas, cosas que nos parece que estamos haciendo ese intento mal, pero no es así. Todo está no. sirviendo para nuestro proceso de evolución, claro. Acá, digamos que acá cuando decíamos que para poder ir yo a generar un cambio en mí, tengo que romper con la moral mía, tengo que romper con mis valores para poder ir hacia donde yo quiero ir. Entonces acá decimos es que cuando yo voy hacia mi propósito, lo que está bien es lo que me permite acercarme a mi propósito y lo que está mal es lo que me aleja del propósito. Claro, solo eso. Y entonces, Edgar, esto es un proceso muy personal del cliente y tú, y es un encuentro semanal o mensual, o cómo se va llevando, digamos. Siempre es un encuentro personal. Sí, muchas personas llegan con la expectativa de que aquí hacemos terapia, por ejemplo, y yo digo que no hacemos terapia, hacemos toma de conciencia que tiene resultados terapéuticos. ¿Mm? Entonces, entre más tú seas coherente, tu cuerpo va a estar a disposición de hacia donde tú quieres ir. Hay personas que llegan por el lado de la salud. Entonces, depende de lo que esa persona quiera de verdad generar unos cambios en sí misma, pues empezaremos por el lado de la salud, pero finalmente vamos a llegar a la coherencia de esos cuatro seres que somos. Si entramos por el lado de que no tiene dinero la persona, pues también nos toca llegar a la coherencia de que todos sus cuatro seres vayan hacia el mismo objetivo, hacia el mismo propósito. ¿Sí? Depende, independientemente de por donde la persona entre, lo que vamos a buscar es una coherencia y cuando llegamos a esa coherencia, pues vamos a ver unos resultados de acuerdo al propósito que se haya colocado la persona. Eso hace que también, pues, mis clientes, la mayoría de clientes, ya llevamos 4 o 5 años en camino
Y como te decía, si vienen desde la expectativa de la terapia, pues vendrán por 30, para que en 30 días ya esté solucionado algo. Esos no son mis clientes, ¿sí? Pero si vienen para hacer un proceso de toma de conciencia y crecer en ese proceso, crecer económicamente, porque es lo primero que tenemos que hacer, crecer económicamente, crecer afectivamente, crecer mentalmente y crecer desde el mundo de los deseos y la sexualidad, ahí sí, esos son los clientes que participan en este proceso. Y con ellos, pues, como te digo, el que menos tiempo lleva en este momento, lleva 1 año y medio, y el que más tiempo, con el que más tiempo llevamos, lleva más o menos unos 6 años. Con el que llevamos 6 años, empezamos, él tenía alrededor de unos 22, 23 años, y estaba en una situación muy difícil, y pues en todos los aspectos, y hoy pues es dueño de empresa y ha crecido, y en ese crecimiento pues digamos que de alguna manera la labor que yo ofrezco es de un acompañamiento, como en una empresa hay un asesor de planeación, un asesor de control de calidad, un asesor de gerencial. Entonces yo me convierto en ese asesor porque además estudié administración de empresas, he tenido empresa, he crecido en las empresas, he quebrado empresas. Entonces, pues todo eso aporta en el proceso personal. Bueno, justo te iba a preguntar esto, pero ahora que has contado este caso, por ejemplo, entonces, a veces un cliente llega por una emergencia, digamos, de algo que quiere solucionar o encontrar o, bueno, resolver prontamente, pero después ese acompañamiento se va postergando porque en ese descubrirnos o en ese alinearnos, o sea, empezamos a decir, bueno, ahora tengo alineada la salud o el cuerpo físico, mi biología, voy a alinear también mi economía, voy a alinear también mis emociones, o sea, se va convirtiendo en un Pero proceso largo lo porque se va primero, balanceando todo. sí, pero lo primero es la economía. Tú apuntas, o sea, el método apunta a eso, a que primero podamos como ser autosustentables, Sí, digamos, si una persona viene por un tema de salud, para mí, como te dije en un principio, yo ya pasé por la parte física de la salud, la parte emocional de la salud, la parte energética de la salud. Hoy me permite eso comprender un poco mejor cómo funcionamos, y me doy cuenta que cualquier problema de salud física está dependiendo de las anteriores, y en las anteriores está lo que, digamos, el concepto de autoestima, que si lo traducimos sería autovaloración, y si lo seguimos traduciendo es autovaloración, es porque yo no me estoy valorando. Entonces si yo no me valoro, estoy mal económicamente y además en otras áreas, ¿sí? O físicamente desde la salud, o emocionalmente desde mis relaciones, o mental e intelectualmente desde las ideas que tengo. me Entonces lo parece, primero que hay que trabajar es el valor claro. en la persona, que se traduce en dinero. Exactamente, nuestra propia abundancia, el valor que nos hace abundantes y de ahí poder crecer. Y dime, Edgar, ¿cuándo para los que nos están escuchando, que yo siempre trato de que la gente que nos escucha, bueno, se lleve como algo, algo concreto, ¿cuándo, digamos, cuándo sentir que puedo buscar un coach o sea, ¿cuándo buscar esta ayuda o esta ¿Cuándo es herramienta? el Justamente momento por lo que tú apropiado? dices que, claro, porque tú dices justamente que no es una terapia, ¿no es cierto? A veces no es una terapia psicológica, digamos, es una cosa mucho más abarcativa, aunque también se van resolviendo. Entonces, ¿cuándo es el momento apropiado? Exactamente. Porque, por ejemplo, Pues hablaste de mira, una persona muy joven, me imagino que tendrás otras personas de más edad. ¿Cuándo es esa sí, campanita? siempre el momento ideal es en crisis. Siempre tengo que estar en una crisis para generar un cambio. Entonces, pero ahí entonces desde el mismo método tenemos dos formas de ver la crisis. Una es o porque por destino yo me encuentro con una crisis, o porque yo genero la crisis. Entonces tenemos la opción. Si por destino es, entonces puede ser a través de un accidente, puede ser a través de un ciclo que se está cumpliendo en mi vida por un patrón que yo traigo, puede ser porque me echaron del trabajo, puede ser porque no logro tener unas buenas relaciones afectivas de pareja, con amigos, entre padres e hijos, ¿sí? Por algún lado me está llegando una crisis, y así lo dice la persona, me llega. Acá vamos a aprender que nada nos llega, que todo se genera de adentro y sale afuera, Claro, ¿sí? pero a veces como que sentimos que parece, bueno, a lo mejor
mi pareja me engañó o se terminó Exacto. mi actividad laboral y nos parece que viene de afuera, ¿no? Exacto, y esa es la primera barrera que encontramos y es el primer distractor de hacia dónde tenemos que mirar con esa linterna, ¿sí? Porque no es hacia afuera, sino hacia adentro. Yo descubrí en mí también que hay otras dos palabras bien interesantes, bien bonitas, y es que cuando yo estoy queriendo atraer es porque algo está afuera, pero cuando yo quiero que de verdad cambie mi vida en eso que está afuera, tengo que generarlo y lo genero desde adentro. Entonces son dos palabras, o lo genero o lo atraigo. Y cada uno se ubica donde quiera. Bueno, a mí me encanta esa parte porque yo a veces hablo como de cronos y kairos, ¿no? Como que hay un Sí, tiempo cronos, que son las cosas cronológicas que nos van sucediendo y pareciera como que nos llegan, es el pero destino, está ese sí. otro kairos que a veces, como tú dices, bueno, yo puedo generar mi propia crisis, ¿no? Si decido hoy romper con Eso. mi estructura ¿Y cómo creas tu crisis? eso te iba a decir, bueno, y pasa mucho eso, o sea, hay muchas personas que dicen, bueno, quiero este cambio, aunque no sepa por dónde, aunque no sepa por dónde, ¿cómo la genero? A ver, Yo cuenta. genero mi propia crisis y aquí aprendemos también a eso poniéndome un propósito. Pero entonces, ¿qué es un propósito? Un propósito, lo primero que tiene que ser es retador, ¿sí? Tiene que desafiar la historia de vida que yo traigo. Si no es desafiante, no es un propósito. Simplemente sería continuar con una meta, un mandato, algo, una idea irracional que tengo, un programa que estoy sosteniendo. Pero para yo poder generarme a mí mismo la crisis, tengo que ponerme un propósito y ese propósito que me desafía a mí a ir hacia dos componentes, que ya los habíamos visto. Uno, generar unas capacidades que me permitan ganar un confort. ¿Sí? Entonces, ahí estamos cubriendo las dos líneas por donde llega la gente, por crisis que se les han generado desde patrones que ya han instalado desde la infancia o porque se llegan a un momento de conciencia donde yo prefiero generarme la crisis a que venga algo a generármela a mí. Bueno, ¿y qué pasa cuando, digamos, también escucho en este momento así histórico que estamos viviendo, ¿no? Muchas personas que dicen, bueno, yo quiero, por ejemplo, reinventarme económicamente o quiero, me di cuenta que puedo a lo mejor hacer desde mi casa, quiero hacer, pero no, digamos, no encuentran sus dones y talentos, podríamos llamarle así, o no encuentran ese Sí. descubrimiento, cuál es su potencial. ¿Qué podés decirnos desde ahí como para ver una ayudita? ¿Por dónde podemos No, buscar? muchas, hay muchas. Mira, cada uno de esos cuatro cuerpecitos que tenemos, el cuerpo físico, material, él obedece a una serie de vibraciones, de frecuencias que se llaman ciclos circadianos, que dependen del día y de la noche. Y entonces al depender del día y la noche estamos dependiendo del movimiento de la Tierra en su propio eje. ¿Sí? Y eso está, todo ese fenómeno está intercomunicado a través de nuestra glándula pineal. Y nuestra glándula pineal gobierna todo el resto de glándulas y las ordena a ellas de acuerdo a lo que querramos hacer. ¿Sí? Entonces, esos ciclos circadianos ya nos están determinando a nosotros cómo funciona nuestro cuerpo sin que la conciencia entre a decir cómo lo hace. Si tú tienes que respirar, lo está haciendo tu propio organismo desde una inteligencia que él tiene. Si tú tienes que hacer la digestión y el movimiento, por ejemplo, de los intestinos para ir moviendo la comida, eso lo hace ya tu cuerpo de una manera automática, de acuerdo a esos ciclos circadianos. Todo eso se estudia mucho en medicina tradicional china, en medicina bioenergética, y cómo es que, y las medicinas que utilizamos, que todas son muy químicas, pues van a esa parte física, material, y si necesitamos generar un movimiento gástrico, pues hay una medicina especial porque tiene unos químicos que actúan sobre toda esa parte física. Esa es una parte. La otra parte viene la parte emocional. Esa parte emocional depende mucho de los ciclos que tiene. Ahora, la Tierra con relación a la luna. Y ahí nos vamos a un mes, 28 días, son los ciclos lunares. ¿Sí? Y de acuerdo a cómo esté la luna, si está en menguante, si está en creciente, si está en nueva o está en En llena, decreciente o en nosotros entonces vamos a vivir
emocionalmente diferentes situaciones. No nos damos cuenta porque estamos muy acostumbrados a ello, pero cuando vemos las mareas del mar como suben o bajan en nueva o en llena, ahí sí podemos darnos cuenta de la fuerza y el poder que tiene la luna, y esa fuerza y ese poder sobre el agua también está sobre los líquidos de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es 80% de líquidos, entonces nos mueve muchísimo las emociones y los sentimientos, la luna. O sea ¿Sí? que ya hay una parte, o sea, hay una parte que podríamos decir que, aunque, o sea, como tú dices, hay una conciencia que está en nosotros, pero pareciera externa, digamos, en el sentido de que hay algo que va por sí solo, y que nosotros conocerlo nos puede ya ayudar a, como a entender todos esos Sí, si procesos. no conoces sobre qué vas a trabajar, no vas a poder trabajar sobre eso. Una cosa es que la luna influye sobre mi cuerpo, y otra cosa, cuando yo ya me doy cuenta de eso, ahí sí ya yo puedo decirle a la luna, yo quiero que usted actúe sobre mi cuerpo de determinada manera. Claro. Y yo Poner soy ya el que nosotros la le... información primero. Pero primero debo saber con quién me comunico para saber qué hago conmigo. ¿Sí? Muy Viene bien. otra partecita que para muchos también ya... La luna hasta nos la aguantamos un poquito, pero viene otra parte que es el ciclo de la Tierra alrededor del Sol. Es un ciclo de 365 días de cambio de luz y de oscuridad y de temperaturas que llamamos las estaciones del año. ¿Sí? Entonces una cosa es la primavera, otra cosa es el verano, otra cosa es el otoño y otra cosa es el invierno. Nuestra psiquis ahí está muy relacionada con las estaciones del año, porque de acuerdo a cómo esté comportándose la estación, tengo que ajustar mi mente para poder sobrevivir en ese ambiente. Claro. Entonces ahí ya el ciclo de las estaciones gobierna mi mente, el ciclo de la luna gobierna mis emociones, y el ciclo circadiano gobierna mi cuerpo. Viene otro ciclo que es más desconocido para nosotros, y es el ciclo de todo el sistema solar en la galaxia. Entonces a eso lo llamamos eras. Estamos ahora, la gente dice que estamos entrando en una nueva era, o que desde cuándo estamos en la nueva era. Ese es el que nos permite hacer cambios en términos de los desarrollos creativos, ¿sí? Sexual creativos. Y nos damos cuenta que en este momento estamos viviendo eso. Hay unos cambios a nivel sexual creativos muy fuertes, muy intensos, y está tambaleando lo que ya conocíamos alrededor de la economía, la ciencia, la política y la religión. ¿Por qué? Porque amerita cambios creativos, porque estamos en un cambio de era. Entonces, estos cambios ya son mucho más grandes, ¿sí? Cada era va pasando por una constelación que son más o menos unos 2160 años, y hasta ahora estamos empezando uno de esos ciclos de 2160 años, y que entonces eso de una u otra manera determina nuestros deseos, nuestra sexualidad, nuestra creatividad. Entonces ahí ya completamos los 4 cuerpecitos y sus determinantes. Si yo no estoy en conciencia de cómo me relaciono con eso, eso va a hacerme la vida a mí. Me resulta apasionante, apasionante, Edgar. Estaríamos horas escuchándote. Me parece una información bellísima, bellísima. Y, y digamos, y el cliente, además de toda esta información que tú le brindas, se lleva, por ejemplo, material específico de lectura o de estudio. Hay ¿Cómo es? mucho O sea, para, trabajamos hay, mucho. hay que ponerle Sí, fuerza. de acuerdo a la velocidad del cliente, porque yo no soy el que impongo la velocidad, la impone el cliente, pues tengo muchísima información, muchísimas herramientas, mucho material para que el mismo cliente encuentre sus respuestas. ¿Sí? Claro, Porque yo no soy el que le voy a dar respuestas. Entonces, él querrá venir por una respuesta de 5 minutos, y de pronto esa respuesta de 5 minutos puede durar 3 años, pero la claro. tiene el mismo cliente. ¿Sí? Y cuando la tiene se da cuenta que es de él, no se da cuenta que yo se la impuse. ¿Sí? Hay clientes que me dicen, pero si eso lo vimos claro, tú me lo explicabas, me lo decías hace 2 años, pero yo no lo entendía. ¿Mm? En el momento me decía que lo entendía, pero yo sabía que una cosa es que pase por la mente y otra cosa es que llegue a densificarse, y todo el proceso que hay que hacer allí. ¿Mm? Claro, porque sabemos que recién cuando está integrado desde nosotros es que, por eso, por eso lo que te decía antes, que a veces yo siento que estamos sobreinformados, pero ahora es un momento precioso que tenemos acceso a muchísimos videos y muchísima información, pero a veces no sabemos cómo, sí, la escuchamos, la podemos a lo mejor, sí, pero cuando lo quieres como integrar o aplicar en tu propia vida, allí es cuando tiene
Allí es donde el Ya proceso, y hay una receta. claro, Cuando, no sé, tú entras a internet, vas a YouTube porque quieres aprender una receta o te encuentras con una sí, amiga y ella sabe preparar un plato y te da la receta, o un chef te haces un curso de cocina y te entrega las recetas, pero el secreto de la receta no está en los ingredientes. es El como la secreto voy de a, la receta no está en los tiempos aislados de cada cosa que yo haga. El secreto de la receta está en la integración de todo dentro de la receta y cómo lo hace esa persona. En mi caso, mi receta se llama el método coherencia. Y dentro de ese método coherencia tenemos una serie de insumos, tenemos una serie de herramientas, tenemos unas estufas para poder preparar lo mm, que queremos y ya los tiempos los pone la persona. Entonces nos salen recetas con sabores y resultados muy diferentes para cada persona de acuerdo a cómo cada persona utilice sus insumos y sus claro, herramientas para tener el resultado. como es ¿Sí? en la cocina, ¿no? Que cada uno, yo digo, Sí, hasta una así. ensalada puede ser diferente en cada casa, porque es así, con los mismos ingredientes. Así es. Y tú vas y piensas que lo estás haciendo exactamente igual que como lo hizo Claro, la otra persona, pero hay unos ingredientes que son intangibles. Esa luna está interfiriendo en un resultado, ese ingrediente, esas estaciones están interfiriendo en ese resultado y hay que saber cómo tengo esos ingredientes, en qué momento los utilizo, cómo los voy a a saber mezclar, claro. contemplar, relacionarme con ellos y disfrutarme ese plato que estoy preparando. Bueno, Lo eso es digo lo así porque también me maravilloso. gusta cocinar, entonces cuando estoy No, cocinando me me parece... encantan. Yo a veces también pongo como ejemplo, yo digo, es la cocina, ¿no? Me encanta el ejemplo. Y digo, eso también es, bueno, la satisfacción después cuando uno prepara ese plato, eso Eso, nos hace sí, únicos y que cada uno de nosotros seamos únicos en el universo, porque eso. justamente, aunque ocupemos los mismos ingredientes, la misma temperatura y todo, mi pastel va a ser diferente al de Edgar. ¿Quieres contarnos, Sí, Edgar, de todo este... podemos tener las mismas ollas, la misma estufa, Sí, los mismos exacto. ingredientes, pero como tú lo vas a hacer, va a salir tu plato especial. Sí, sí. Por ese mínimo detalle de cómo yo voy a ¿Sí? cortar o cómo Y tú lo vas a preparar. cuando tú aprendes a hacer tu plato, tú no estás diciendo que alguien te lo hizo, que Claro. alguien me vino aquí a decir cómo hacerlo. No, cuando tú aprendes a hacer tu plato, tú lo sirves orgullosa en una mesa y dicen, miren lo que preparé. Y Lo ahí hice yo. aumenta mi valor, además, ¿no? Porque Exacto, porque ahí tengo mi aumenta, valor. Pero claro. cuando yo no lo sé hacer, viene otro a hacerlo por mí. ¿Sí? Estoy cocinando y de pronto yo estoy dejando quemar la cebolla y va a aparecer mi mamá al lado y dice, venga, que está dejando quemar la... Ya ese no es mi plato. Ese plato ya está con la mano de mi mamá. O sea, ella fue la que hizo el destino de ese plato. Claro, claro. Y además a ella le voy a echar después la culpa si no me gusta mucho. La Exacto, voy a sí. poner afuera. Te iba a Entonces decir, hay Edgar, si... palabras que son muy fuertes, que son muy densas, como por ejemplo ayudar a alguien o que me den ayuda a mí. Acá en el método ni ayudamos ni esperamos que nos ayuden. Lo que sí hacemos es cooperar y colaborar con otros, por ejemplo, ¿sí? Que es muy diferente a ayudar. Cuando tú escuchas la palabra te ayudo, es como un mandato que está diciendo tú no eres capaz. Claro, claro. Y Y yo cuando lo yo le hago por digo ti. a alguien, te ayudo, le estaría diciendo a él que no es capaz. Utilizamos otra palabra muy importante dentro del método que es capaz, que significa capacidades. Es decir, si la persona no es capaz es porque no tiene la capacidad. Desde el método lo que hacemos es generar escenarios, propiciar escenarios para que esa persona adquiera la capacidad para no tener que ayudar. Me parece precioso. Te iba a preguntar si en todos estos años que llevas, eh, querés contarnos alguna anécdota, algo que te haya, no sé, conmovido o alguno de tus clientes, alguna anécdota en especial, no sé, si quieres contarnos así algo para ir cerrando algo especial o Pues alguna como persona. mis clientes son bien selectos, o los clientes, porque no son ni siquiera míos, los clientes son bien selectos. Con cada uno tenemos muchísimas anécdotas, pero las principales es que al comienzo de los procesos las personas vienen a entender solo desde la mente y piensan que van a salir muy rápido de la situación en que se encuentren.
pero también no se dan cuenta en qué momento han pasado 5 años y han crecido y han crecido y han crecido y han crecido y no se ve como un escenario de, no sé, como de obligación estresante o que tengamos que hacer esfuerzo. No, vamos aprendiendo a jugar con la vida. ¿Sí? Entonces tenemos juegos para la economía, tenemos juegos para las relaciones, tenemos juegos para integrar información que de pronto no tenemos juegos para la magia como tal, también es todo un elemento pedagógico, un elemento de integración y de comunicación con el inconsciente, y él solamente entiende desde lo absurdo, lo artístico, lo estético, lo bello. Entonces es mucho el juego que hacemos. Así como una anécdota bien particular, digamos que en términos de una cliente que está inclusive el video subido, por eso lo puedo hablar así como lo voy a decir para no entrar a interferir en la intimidad de las personas. Una cliente que llegó acá y llevaba 8 años tomando medicamentos para la depresión, tomando medicamentos para poder dormir bien, y en 6 meses ya estábamos, ella misma, sin tener que decir quitamos, porque aquí no quitamos nada, ni tener que decir cortamos, porque no cortamos con nada, solamente vamos integrando. Fuimos saliendo de no dormir bien a dormir bien, y fuimos pasando de los antidepresivos a tener motivaciones para accionar la vida, porque una depresión es que no tengo la motivación para accionar la vida. ¿Y qué es una motivación? La motivación, la palabra como tal nos dice, es un motivo para ir a la acción, que se llama propósito. Entonces, si tenemos propósitos claros, acá inclusive con médicos, con psicólogos, les ha parecido muy atrevido que yo diga que podemos curar cualquier enfermedad o que la persona puede sanarse solamente con tener un propósito claro y cumplirlo. Y acá les estoy dando la receta para el que quiera sanar de inmediato cualquier cosa. Es tener un propósito claro e ir y cumplirlo. Eso me saca de cualquier enfermedad. Y he tenido personas que vienen en circunstancia de que tienen un cáncer, de cualquiera de los cánceres, cáncer de colon, y un cáncer de colon lo hemos trabajado con la persona y ha salido en 8 días, ¿sí? Un cáncer de seno de una señora en un fin de semana, porque nos vimos un viernes y charlando y haciendo conciencia al lunes siguiente que tenían que hacerle unos exámenes para ya alistarla para la operación, no encontraron lo que habían encontrado antes. Por eso también te digo que el cuerpo como es la dimensión más densa, él es un resultado de... Claro. Y el cuerpo está al servicio de la conciencia, pero si yo soy inconsciente, el cuerpo está al servicio de la inconsciencia. Claro. Entonces tenemos que llevar el cuerpo a que esté al servicio de la conciencia. Él se pone al servicio de los propósitos que yo tenga claros, que les gestione buena información, que logre sentirlos, no desde las emociones ni de los sentimientos, sino desde donde yo quiero vivir, y el cuerpo se presta para que yo viva. No, yo te creo totalmente porque, digamos, sé también que, o sea, a veces solo con tomar conciencia, eso que nuestro cuerpo nos estaba haciendo como un llamado de atención justamente desaparece, solo con tomar conciencia. No, pero no es solo porque tomaste conciencia. Es porque tomaste conciencia, pero no te diste cuenta que hiciste un cambio en ti, bueno, de ver una vida diferente desde donde la estabas viendo. Ahí sí ya hay una coherencia que empezó con la toma de conciencia. Pero digo que en estos procesos, como tú dices, a lo mejor en 2 o 3 días, o sea, al hablar contigo, la persona toma conciencia y empieza a dirigirse hacia ese otro propósito o a esa otra forma de vivir, ¿no? Aunque nos parezca que no hicimos casi nada, ¿cómo si? Pero esos procesos, así como en la biología se refleja fuerte de un lado, también se puede disolver, ¿no? Rápidamente. Así es. Entonces, salud es igual a propósito que cumplo. Y enfermedad será propósito que se me presenta un conflicto y no lo sé resolver y mi cuerpo me lo dice. Bueno, entonces, para cerrar, a ver, vamos, danos una lucecita, una linterna, para alguien que no encuentra su propósito, ¿qué puede... bueno, sí, tú me habías hecho, a ver, ¿qué puede... Me habías hecho esa pregunta y es bien importante, y quería dar el contexto que eran los 4 ciclos, el ciclo circadiano, el ciclo lunar, el ciclo de las estaciones y los ciclos de las eras.
para la persona que de pronto necesite una lucecita, como tú dices, para mí utilizo la herramienta de la astrología y de acuerdo a la fecha de nacimiento nos ubicamos por signo de esa persona y en las primeras sesiones con la persona, crea o no crea en la astrología, solamente le digo, dese la oportunidad, no de que yo le diga qué significa su signo, porque eso no es vaya usted y estudie su signo y me dice de eso qué luces le da a usted en la vida leer de su signo. Entonces, para las personas que nos están escuchando, que están sin propósitos, que no saben cuáles pueden ser sus talentos, ni sus capacidades, o cómo encontrar por lo menos unos referentes de ese talento, están mucho en el signo de cada uno de nosotros. Nosotros nacemos bajo un signo, pero no quiere decir que seamos de ese signo. Vamos a convertirnos en lo que significan las capacidades y potenciales de ese signo. Y yo puedo elegir de eso que es, que quiero escoger para poder hacer mi vida con eso. En mi caso, soy una persona que nació bajo el signo de Géminis y Géminis rige la comunicación, todo esto que estoy haciendo, ¿sí? Y, por ejemplo, está regido por Mercurio, que era el dios que llevaba mensajes al infierno y al cielo. Y entonces, pues yo lo puse en práctica y entonces el cielo para mí es la parte consciente, el infierno es la parte inconsciente, soy el mensajero de los dioses que va al consciente y al inconsciente, traigo información, comunico esa información y eso todo estaba regido por Géminis. Me siento que estoy construyéndome como Géminis porque así lo elegí. Me gustó muchísimo ese mito y lo estoy poniendo en práctica. Bueno, Edgar, súper bonito y súper bueno todo lo que nos has compartido hoy. Para los que nos escuchan, entonces, como resumen, busca tu propósito para que no se manifieste la enfermedad, o si tienes enfermedad, ponte en camino de buscar tu propósito. No es nada grave, sí. Como nos ha compartido Edgar. Y además, bueno, este tip que nos ha dado, o sea, podemos empezar, si no sabemos por dónde, a estudiar nuestro signo y ver qué hemos venido a encarnar o qué hemos venido a manifestar o qué hemos venido a descubrir. Sí. Edgar, muchísimas gracias. Hay mucho más, yo sé. Vamos a dejarlo para un próximo encuentro, si te parece. Claro que sí. Y me gustaría a lo mejor que nos compartas, o que alguien, alguno de los que nos escuchan, a lo mejor envíe alguna propuesta en particular o alguna cosa, y tú nos puedas como dar otros tips, otras pequeñas llaves para ir autodescubriéndonos y para conocer más sobre el método coherencia. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gabrielita, un abrazo inmenso. Hoy así virtual, cuando nos encontremos en vivo y en directo. Ya nos veremos, Edgar. Un cariño muy grande y gracias por compartir tanta sabiduría que nos has dado. Bueno, nos has abierto un mundo aquí, el mundo del Gracias a ti, muy linda. Nos vemos. Chao. Bueno, chao. Si este video te ha gustado, recuerda darnos un like. Suscríbete al canal y dale a la campanita para estar al tanto de nuestras novedades.